Saludos muchachos. En el siguiente video voy a hacer una explicación de los procesos que se van a realizar para la práctica número 8 del laboratorio de electromagnetismo, denominada rectificación de la corriente alterna. Digamos que esta es una guía que se le ha realizado una adaptación debido a la modalidad virtual, debido a que pues se pretende hacer la práctica o la toma de datos basados en un esquema de circuito electrónico realizado en un programa computacional. Para eso pues partimos, digamos, de los objetivos que ustedes deben leer en la guía que se les enviará, la cantidad de materiales. Observen que aquí todos los materiales con los que vamos a trabajar van a ser de acuerdo a las características y notación del dicho programa que les mencionaré más adelante. Entonces, son elementos diseñados de forma computacional. De igual se les muestra en la siguiente imagen los equipos o materiales que se encuentran en el laboratorio de la Universidad de Pamplona. Digamos que donde hubiéramos estado en una modalidad presencial, utilizaríamos estos dispositivos, donde tendríamos un osciloscopio, nuestro transformador con ciertas características, el cual va a reducir, es un transformador reductor, el cual va a reducir los 120 voltios de cualquier toma, en este caso de notación colombiana, a un voltaje mucho menor, que era de 31.7 voltios. Vemos que esa sería la información de donde fuéramos a trabajar en el laboratorio. Este transformador se iba a conectar a una protoboard, la cual posee diferentes utensilios. Digamos, aquí tendríamos nuestro diodo puente rectificador, cables conectores, tendríamos un capacitor, un diodo, e incluso tendríamos aquí una serie de resistencias que eran las que se pretendían utilizar. Y tendríamos la punta del osciloscopio, la cual se conectaría a nuestra protoboard para hacer las respectivas mediciones de las señales. ¿Listo? Llama esto como un grosso modo de lo que desafortunadamente por la situación que afrontamos no pudimos o no podremos realizar. El marco teórico, digamos, está basado más que todo en el comportamiento de la corriente alterna. ¿Listo? Les sugiero que cuando realicen la consulta del marco teórico, pues consulten todas las propiedades y aplicaciones de esta corriente e incluso hablen un poco de lo que es el diodo rectificador, ¿listo? A pesar de que no se nombre en el marco teórico. Digamos que todas las preguntas que son respecto a diodo y otras informaciones van a estar en la parte del cuestionario. Pues van a tener una serie de 12 preguntas, preguntas suficientes para que ustedes se contextualicen de lo que se va a realizar en la práctica. Entonces les sugiero que primero realicen este cuestionario, lo lean, lo entiendan, para que después sí procedan con la realización de la toma de los datos que se va a realizar en este video. ¿Listo? Entonces, esa es como mi sugerencia. Entonces, vamos a comenzar con el procedimiento. El procedimiento, digamos, aquí les hago una breve aclaración. La solución del laboratorio está basada en un circuito de rectificación de corriente alterna. ¿Listo? Ya como la práctica lo dice, es rectificación de esta corriente alterna, porque vamos a tener una corriente alterna suministrada por un transformador y la vamos a obtener en una corriente continua, que es por lo general la corriente que funcionan todos los dispositivos electrónicos que ustedes manejan. ¿Listo? Este circuito fue diseñado de forma computacional en el software de programación de MATLAB, más específico en unas herramientas Simulink. El circuito utiliza y genera datos de acuerdo al comportamiento de un circuito real. A pesar de que lo vamos a hacer, digamos, de esta forma computacional, vamos a utilizar los equipos, los datos que vamos a arrojar prácticamente que son casi exactos a como se presentarían en la vida real. Obvio que, digamos, nos ahorraríamos los inconvenientes de problemas técnicos por desgaste o uso de los equipos, ¿listo? Por eso, digamos que se ha omitido esa parte de las preguntas de error porque, digamos, no contamos con un equipo experimental. ¿Listo? Lo siguiente, por lo que en la guía se plasmará exclusivamente los pasos de la información que debe ser entregada en el informe laboratorio solicitada por el docente. Digamos que aquí esta guía más que todo es una guía resumen o indicaciones de qué me deben entregar ustedes en el informe. La explicación se encuentra en el video que están escuchando y viendo en este momento. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Entonces la primera parte, vamos a hablar de cómo es la señal de salida del transformador. Vemos que esta señal de salida del transformador la vamos a ver en todos los montajes de aquí para abajo. Pero antes de eso, bueno, hablar un poco de ella y describirla.
Observen que en la imagen que les va a aparecer en la guía les voy a mostrar cómo es el montaje computacional de la señal de onda completa. Ahorita se las voy a mostrar de un poco más detallado cómo se toman los datos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo aparece este circuito en nuestro programa. Bueno, muchachos, nos encontramos en la interfaz de MATLAB, ¿cierto? Más específico en su interfaz de Simulink. Tenemos que aquí diseñado cada una de las partes que vamos a traer en el laboratorio y los circuitos. Les voy a hacer un pequeño zoom y les voy a mostrar que vamos a desarrollar la práctica número 8 de rectificación de corriente alterna, digamos que es de laboratorio de electromagnetismo. Y vamos a hablar primero o escribir el montaje un poco de la primera parte, que es de señal de onda completa. Vemos que esta vendría siendo la segunda parte, pero vamos a interesarnos en lo que es la parte del transformador. Entonces, digamos, les voy a mostrar así a grosso modo cómo es nuestro circuito. Entonces vamos a tener una señal de corriente alterna, digamos que en este caso es de 170 voltios, que es la señal o la corriente RMS suministrada desde los postas, digamos que es la corriente que nos da la empresa que nos vende a nosotros la electricidad. Digamos que esta es la que viene en los cables de alta tensión. Digamos, esa corriente, que es la que nosotros tomaríamos en nuestro laboratorio como el toma, se va a conectar en nuestro caso a un transformador. Digamos que en este caso son transformadores reductores. Digamos que nosotros sabemos esto un poco más claro debido a la práctica que hicimos, ¿cierto? De inducción electromagnética, donde trabajamos con estos dispositivos. Entonces, este transformador pues me va a reducir el voltaje. Él tiene ya unas características que yo les he asignado, que más adelante les voy a mencionar de cuál es su valor. ¿Listo? Lo que les garantizo es que reduce el voltaje. Entonces aquí este transformador está conectado a una configuración de diodo puente rectificador. Si ustedes ya consultaron la pregunta de cuestionario, saben que esta configuración está diseñada con 4 diodos, la cual dependiendo de cómo se comunica el camino, me da la rectificación de una señal, o digamos su propósito principal es pasar de una señal alterna, que es la que nos da el transformador, a una señal continua. ¿Listo? Vemos que esta configuración en nuestro montaje real siempre va a ir acompañado de una resistencia, entonces esa combinación de diodos y resistencia es el montaje experimental, ¿cierto? Que permite que nosotros obtengamos corriente continua en nuestros dispositivos. Digamos que si no existieran estos transformadores, digamos que nosotros podemos verlo de la siguiente forma, de forma práctica, la combinación del transformador con los diodos y la resistencia, lo podríamos ver en conjunto como los famosos cargadores o reguladores de voltaje que usamos en nuestros dispositivos. Un ejemplo, en el celular, nuestro cargador posee estos elementos, un transformador pequeño, ¿cierto? Con esta combinación de diodos, resistencia, obvio, pues otros elementos que permiten que la corriente sea continua y por ende sea aprovechada por nuestros dispositivos electrónicos. ¿Listo? Tenemos así a grosso modo sería nuestro camino. Recuerden que como tiene dos caminos, él me va a corregir o rectificar los dos ciclos de las señales del transformador. Ahorita aclaro lo de los ciclos. ¿Listo? Digamos que al final pues vamos a tener un voltaje de salida que es el que nosotros vamos a medir. Digamos que con este elemento, que digamos podríamos considerarlo como el osciloscopio de nuestro programa, nos va a dar o permitir ver cómo funciona nuestro programa, ¿listo? Y ver qué datos obtenemos. Entonces aquí vamos a ver la señal evolucionando en el tiempo. Vamos a ver la señal de entrada, que va a ser la señal del transformador, ¿listo? Esto pues, debido a las conexiones que estamos teniendo. Y vamos a ver la señal de salida. Vamos a ver qué voltaje obtenemos al final, ¿listo? Entonces vamos a correr nuestro programa y esperamos a que él haga el cálculo y detectamos la siguiente información. Bueno, después de que él compila, digamos aquí ya lo dejé que él cargara, entonces ya él tiene todos los datos guardados, entonces para ver nuestra señal nosotros nos dirigimos aquí a la pantalla de nuestro dispositivo que consideramos como el osciloscopio, le damos doble clic y él automáticamente nos va a mostrar la pantalla donde aparece la señal del transformador y la señal de onda completa. Digamos, por el momento solamente me voy a dedicar a hablar de la señal del transformador. Entonces, como les mostraba, o les mencionaba, perdón, aparece la señal del transformador, ¿cierto? Observen aquí la he titulado como señal del transformador y la banda completa. Entonces, solamente, como estamos solucionando la primera parte, vamos a hablar solamente de esta señal del transformador. Vemos que en la consulta que ustedes hicieron, se dieron cuenta que la señal de corriente alterna es una señal que es cíclica, o sea, es periódica, que tiene un comportamiento de acuerdo a una función sinusoidal o cosenoidal. Vemos que en nuestro caso va a ser una función sinusoidal porque comienza desde el valor de 0. ¿Listo? Entonces tiene ese comportamiento.
¿Por qué se llama corriente alterna, muchachos? Porque tiene un ciclo positivo y negativo. Observen que aquí tenemos parte de un valor cero, tiene datos hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Entonces, si yo trazo una línea que divide la mitad de la señal, vamos a ver que va a tener corrientes arriba con signo positivo y abajo con signo negativo. Digamos que en la consulta que ustedes hicieron saben por qué es esta la utilidad de este tipo de señales. Digamos que una de ellas es que permite trasladar o que la corriente se traslade o se mueva a grandes distancias, ¿listo? Y con poca energía o voltaje, ¿listo? Lo mismo, digamos que eso son las aplicaciones. Por eso, digamos que si yo introduciera esta señal directamente a un dispositivo, el dispositivo lo más probable es que se queme debido a las condiciones de la corriente, ¿listo? O esas famosas fibrilaciones que a veces vemos en nuestras pantallas o incluso en las bombillas, ¿listo? Eso es cuando los dispositivos ya no están logrando convertir la corriente continua de forma correcta. Entonces, la idea para la primera parte del laboratorio es que ustedes hagan lo siguiente. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente con esa información. Estamos en la primera parte, en la señal de salida del transformador. Nosotros lo que vamos a ver, o lo que ustedes van a hacer es, dice, grafique la señal de salida del transformador. Entonces, era la señal azul que mostré anteriormente, ahorita volví y la muestro. Entonces, lo que van a hacer es, como ustedes no la van a poder graficar, tomen un pantallazo de la señal, ¿cierto? Recortan solamente que se vea la señal, y ustedes lo que van a hacer es indicar sobre ella el voltaje pico pico, el periodo, y digamos que si no logran ver el título, se les colocaría en el título. La idea es que marquen los ejes y esta gráfica, como dice acá, la deben anexar en la parte de procedimientos. Entonces, en el informe de laboratorio anexarían esa gráfica con las condiciones que les acabo de mencionar. Digamos que voy a leer de una vez qué otros cálculos se van a hacer. Entonces, vamos a calcular el periodo. Entonces, el periodo de la señal se realiza restando la componente en X de la coordenada del pico de la derecha menos la coordenada en X del pico de la izquierda. Estos datos se anotan en la tabla número 1, que sería en esta tablita. Entonces, vamos a hacer el cálculo de dicha información en la gráfica para que ustedes la puedan interpretar. Entonces, muchachos, la gráfica que ustedes van a anotar en su informe de laboratorio en la parte de procedimientos es la que está en azul. Entonces, hagan un recorte de esta señal, tomen un pantallazo, hagan el recorte respectivo. Observen que ya tiene el título. Observen que en el eje Y nosotros estamos trabajando con voltajes. Entonces, marquen acá el eje, pongan un programa, ahí tenlo allá, pongan lo que es el voltaje, las unidades estarían en voltios. Y en el eje horizontal es la señal cómo evoluciona en el tiempo. Eso estaría en tiempo en unidades de segundos. ¿Listo? Digamos que en un lapso pequeño tomé esa medición. ¿Listo? Debido a que la frecuencia de la señal siempre es algo grande. ¿Listo? Si tomaba mucho tiempo, pues la señal se va a ver con una acordeón demasiado pegada. Entonces, tomen el pantallazo. ¿Listo? ¿Qué van a hacer sobre la gráfica? Decía que señala el voltaje pico-pico. Entonces, el voltaje pico-pico es el voltaje que se mide desde el punto máximo al punto mínimo. Digamos, allá atrás en ustedes con una línea, cierto, vertical, desde el punto máximo al mínimo, ojalá con otro color, y van a anotarme ahí el valor que ustedes anotaron, escriben voltaje pico-pico, ustedes hacen la anotación que es voltaje, su índice es PP, y anotan el valor que vamos a medir. Entonces, con esta herramienta que está acá, vamos a detectar, ponemos acá el valor máximo, y observen que él tiene una coordenada, él me está dando la coordenada en X, que sería en el tiempo de 0.021, digamos que ese tiempo no me interesa, para el voltaje pico y pico. Para el voltaje pico pico me interesa es el voltaje, observen que tiene un voltaje de 169.7. ¿Listo? Ese es el voltaje pico pico de nuestra señal. Entonces anotan ese voltaje allá. ¿Listo? Digamos que él ya está haciendo el cálculo, digamos que es el cálculo que está aquí máximo arriba. Entonces, lo que ustedes observen que me está dando solamente un valor positivo. ¿Listo? Ese es el voltaje pico pico. Digamos que aquí ya lo hacemos de una forma correcta dicha medición. ¿Listo? Repito, el dato que aparece en Y es el que ustedes anotarían en la tabla 1 como voltaje pico pico. ¿Listo? Eso sería para la primera parte. ¿Vale? Ahora necesitamos el periodo. Entonces decía que calculáramos el periodo. Si recuerdan ya en el procedimiento, decía que tome la coordenada en X de la coordenada del pico de la izquierda y de la derecha y resta el de la izquierda. Digamos que yo puedo tomar para calcular el periodo de una señal cualquier valor. Digamos que ¿cómo se toma ese señal? El periodo de cualquier señal que usted vea en la función en seno, en especial, o en este tipo de señales eléctricas, es cada cuánto se repite la señal en el tiempo. Entonces, una forma de hacerlo, así en este tipo de gráfica, es de la siguiente forma. Es el tiempo, observen que estoy en el eje X, que sería la distancia, ¿cierto? En la gráfica, que hay entre pico máximo a pico máximo, o de pico mínimo a pico mínimo, o donde comienza el nodo y se repite, o sea, 3 veces, 3 nodos. Digamos, comienza aquí la señal, baja,
vuelve y se repite. Digamos que para nosotros va a ser más cómodo tomarla de pico a pico, como dice la guía. Entonces, retornando muchachos para aclarar, ¿cómo vamos a medir el periodo de la señal del transformador? Entonces, vamos a darle a nuestra herramienta, vamos a tomar la coordenada del pico a la derecha, va a tomar este. Entonces, anoten este tiempo. El tiempo sería el de que marcan en la coordenada X. Ese sería el tiempo, el primer tiempo. Listo, anótenlo. Ese valor en X le voy a restar ahora el pico, la componente en X del pico que está a la izquierda, ¿cierto? Que es menor. Entonces, ahora anoten este otro valor, ¿cierto? Entonces, al valor que teníamos en el pico anterior, le resto esta coordenada en X, solamente lo hago para X, y el dato que me dé va a ser el periodo que yo anote en la señal del transformador. ¿Listo? Entonces, espero que hayan anotado los datos, y solo se los muestro. Digamos que este va a ser el pico de la derecha, ¿cierto? Anótenlo, creo que ya es tiempo suficiente. Y ahora anoten el típico de la izquierda, ¿listo? Entonces ya saben cómo hacer esa restica. Entonces haciendo esa resta es el dato que ustedes anotan en la gráfica. Observen acá, muchachos. Entonces ya tenemos, en resumen, vamos a hacer una compilación de toda la información que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces la gráfica creo que ya quedó clara qué deben hacer sobre la gráfica. Ah, bueno, sobre la gráfica también deben señalar de extremo a extremo cómo es el periodo y lo que obtuvieron, ¿listo? Entonces, el cálculo de periodo ya saben cómo hacerlo, ese cálculo va en la tabla 1, va acá anotado, el voltaje pico pico también lo anotamos, y nos hace falta calcular la frecuencia. ¿Cómo calculan esa frecuencia? Lo dice el inciso 3, dice, la frecuencia para esta señal se calcula utilizando la ecuación 8.1, dice ese valor en la tabla 1, entonces van ustedes a la ecuación 8.1, que es la siguiente, observen que frecuencia es igual a que a 1 sobre el periodo, entonces 1 sobre el periodo que ya calcularon, eso les da un numerito, darían segundos a la menos 1, cuyas unidades se traducen en las unidades de Hertz. Entonces, segundos a la menos 1 son las unidades de frecuencia, y ese es el dato que ustedes anotan acá. ¿Listo? Eso sería todo para la primera parte, que es cómo se interpreta la señal del transformador. Ahora vamos a ver cómo es la señal de onda completa para el puente rectificador, segunda parte. Entonces, esa gráfica la obtuvimos del mismo montaje que vimos en la parte anterior. Figura 2, montaje para la señal de onda completa, ya lo explicamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a graficar la señal, ¿listo? De onda completa. Entonces toman el pantallazo, la recortan, a esa gráfica le van a indicar el voltaje pico pico, ¿listo? Y el periodo también, ahorita digamos, explico otra vez lo del periodo. Y el título, digamos que ya lo tendría, y los ejes, entonces marcan los ejes con las respectivas unidades. Y esta gráfica también va a ir anexada en la parte de procedimientos. Entonces van dos gráficas en los procedimientos. ¿Qué otra cosita se va a hacer? Pues vamos a calcular el periodo se va a calcular de forma análoga y la frecuencia de forma análoga a la parte anterior. ¿Listo? Entonces, si se anotan en la tabla número 2, que corresponde a la onda completa del puente rectificador. Listo, muchachos, entonces, digamos, vuelvo y les muestro la gráfica. ¿Por qué les muestro la misma? Porque, digamos, como les mencioné en el principio de la explicación del video, en todos los montajes vamos a ver la señal del transformador y cómo cambia debido a cada montaje. Entonces, observen que esta, la azul era la del transformador, ya nos olvidamos de ella por el momento, y pasamos a la señal de onda completa. ¿Listo? Esta señal es la que sale o se obtiene después, digamos, de los diodos puentes rectificadores, y es una señal en continua. ¿Por qué es una señal en continua? Observen qué fenómeno sucede. Observen que el voltaje aquí en la escala se reduce, ¿cierto? Porque ya estamos obteniendo aquí es el transformador en sí en total, ¿listo? Vemos que sería la señal de transformación que recibe y esta sería como sale, ¿listo? Que ya al pasar por el circuito de diodo rectificador es una señal continua. Observen que aquí les denoto voltaje en continua. ¿Por qué es continua? Porque tiene un solo ciclo. Las señales continuas solamente tienen un ciclo positivo o todo un ciclo negativo. En realidad, ¿qué esperaríamos obtener cuando decían la palabra continua, cierto? Cuando hablan de continua, esperaríamos haber obtenido una línea recta. Eso en realidad no sucede en este tipo de corrientes. Aquí el concepto de continua quiere que tiene un solo ciclo. Es decir, observen que la señal del transformador azul tiene una parte positiva y después cae una parte negativa, pasa después a una positiva, pues llama alterna. Alterna, se intercambia o se alterna, digamos, perdonen la redundancia, entre un ciclo positivo y un ciclo negativo. En cambio, la continua tiene todo en la parte positiva. Observen que ella crece, va a llegar a cero, va para la negativa, no. Ella vuelve y sube y sigue siendo continua. ¿Listo? Y obtendríamos esta corriente continua, que digamos que incluso es un poco fluctuante, digamos, su valor es de magnitud, es fluctuante, pero sigue siendo positiva. ¿Qué hace el diodo rectificador? Pues conviértela al pico. Observen que si yo hago una comparación, el pico positivo coincide con el pico positivo, pero este pico negativo que hace el rectificador lo corrige, ya no lo pone de positivo, sino que lo sube y me lo pone como un pico continuo.
¿listo? Entonces quiere decir que el pico negativo me lo sube hacia arriba y me lo vuelve positivo, que es este abajo. Observen que es el que coincide. Entonces ya no está aquí abajo, sino en la onda continua, lo sube. Entonces ya tendríamos una corriente continua. Entonces esta es la grafiquita para la señal de onda completa, ¿cierto? Cuando pasa por el diodo rectificador. Entonces tomen el pantallazo, ¿listo? Digamos, no les voy a interferir con el puntero. Y esta es la gráfica que ustedes van a detectar allá, que van a poner en la parte de procedimientos. Sobre la gráfica deben enseñar el voltaje pico a pico. Entonces trazan una línea que irá desde acá hasta el punto de cero, ¿cierto? La punto más bajo. Y van a señalar cuánto es el voltaje. Entonces vamos a usar nuestra herramienta, vamos a calcular el voltaje pico, ¿cierto? Y el voltaje pico a pico para ustedes que van a anotar en la tabla número 1 es la coordenada en Y que aparece acá. Entonces esta coordenada en Y es el voltaje pico a pico que deben anotar en la tabla número 2 para la señal de onda completa, ¿vale? Y el periodo, digamos que me faltó decirlo, como lo van a señalar también para la señal anterior, la del transformador, es una línea de pico máximo de pico a pico. Entonces trazan una línea horizontal y anotan el valor del periodo. Ese es el periodo de la señal. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo para acá. Entonces vamos a tomar esta señal de pico, vamos a agarrar este pico que está a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Anoten el valor de X. Ese sería el tiempo del pico de la derecha. Entonces anoten ese valor, ¿listo? Creo que ya lo habrán anotado. Y ahora noten el valor de la izquierda. Entonces, recuerden que a este dato que estoy mostrando, de X, le voy a restar el pico de la izquierda, que sería este dato. Entonces, anoten ese dato, hagan la resta y el valor que les dé lo anotan en la tabla 2 como el periodo. Ya que tienen el periodo, pueden calcular la frecuencia de la señal. ¿Listo? Digamos que con esto ya acabé lo que es la segunda parte del laboratorio. Entonces, vamos a continuar con la otra parte. Entonces tenemos la tercera parte, que es la señal de media onda del puente rectificador. Ahorita les voy a explicar cómo es el circuito, pero digamos, ya que vamos para acá, vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces vamos también a graficar la señal de media onda, ¿listo? También vamos a graficar, a hacer el cálculo del periodo y hacer el cálculo de la frecuencia. Digamos que estos datos o cálculos se van a hacer de forma análoga, como hicimos anteriormente, y se van a anotar en la tabla 3, que es la señal de media banda del puente rectificador. ¿Listo? Entonces vamos a dirigirnos a nuestro programita para ver qué es lo que se va a hacer. Bueno, muchachos, volvimos a aparecer en nuestro programa. Vamos a mostrarles ahora cómo es la función de señal de media onda. Entonces voy a acercarme y les voy a mostrar lo siguiente. Observen que para la señal de onda completa, ¿qué teníamos nosotros? 4 diodos rectificadores. Listo, digamos que esa configuración es la que permite que el ciclo negativo se convierta en un ciclo positivo y me da una onda completa. En este caso, cuando hablamos de media onda, estamos perdiendo la mitad de la información y la mitad de la energía. Digamos que para eso solamente se requeriría de medio diodo, ¿cierto? Ese medio diodo, perdón, un solo diodo, o sea, un solo camino, ¿listo? Ese camino convierte, o la función del diodo es convertir ese voltaje en continua, digamos, aquí ya después de haber pasado por este transformador que nos reduce el voltaje. Entonces, y con la resistencia. Entonces, este es el montaje que nosotros tenemos para el diodo de media onda. Entonces, para el de onda completa necesitamos 4 diodos, que es el puente rectificador, ¿listo? Digamos que ahorita esos 4 diodos se comparten en un solo dispositivo que recibe ese nombre. Si yo quisiera armarlo, pues necesitaría armar los 4 diodos. Listo, entonces vamos a hacer el mismo cálculo. Digamos, ya el programa está corrido, ya tiene nuestros datos guardados, ¿cierto? Observen que vamos a medir en nuestro osciloscopio, vamos a ver la señal de entrada, o sea, vamos a seguir viendo la señal del transformador y vamos a ver cómo es la señal de salida. Digamos, en este caso, la señal de salida, la que me interesa a mí, que es la señal de la media onda. Entonces vamos a verlo en nuestra grafiquita. Entonces, observamos qué obtuvimos. Entonces, observen que la señal del transformador se mantiene, digamos que esa ya no la necesitamos recortar, ya la hicimos. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la señal de media onda, que es la roja, muchachos. Digamos, esta señal rojita, tómenle el pantallazo, es la señal que va a ser anexada en la parte número 3. ¿Listo? Digamos que la señal de media onda también es una señal continua, ¿listo? Observen que es una señal de corriente continua, quiere que solamente tiene un ciclo, en este caso es el ciclo positivo. ¿Listo? Observen que va del valor 0 al valor, digamos, superior a 15 voltios, o sea, nunca pasa o es inferior a los 0 voltios, ¿listo? Y la señal del transformador, pues ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre esa gráfica? Entonces, ya tomaron el pantallazo, recuerden marcarle el título, se lo pueden modificar, ponerlo mejor, marcar el eje, que el eje vertical siempre hace el voltaje, el eje horizontal es el tiempo, ya saben que el voltaje está en voltios y el tiempo en segundos. Y sobre la gráfica ustedes van a mostrar o van a indicar lo que es el periodo y el voltaje pico a pico. Entonces vamos a usar nuestra herramienta, vamos a calcular el voltaje pico de la señal de media onda. Entonces, observen que el dato del voltaje pico a pico va a ser la coordenada en Y.
Entonces, este es el voltaje que ustedes anotan allá. ¿Listo? La coordenada en Y. Recuerden que la Y es el voltaje, estaría en voltios. Ese sería el voltaje pico, pico. Vamos ahora a calcular ahora el periodo. Entonces, va a tomar este pico, que sería el de la derecha, ¿cierto? Anoten el dato en X. Ese es el dato que ustedes van a anotar. Anótenlo. Ese sería el primer tiempo. Y a este tiempo, que es la coordenada en X, le voy a restar el tiempo del pico de la izquierda, ¿cierto? Que sería el que les voy a mostrar a continuación. Entonces, este dato de tiempo sería el que resta. Entonces, el pico de la derecha menos el pico de la izquierda, solamente la componen en X, hacen su respectiva resta, les daría el periodo en segundos y lo reemplazan en la tabla número 3. Este dato que les da en la tabla número 3 lo reemplazan, con ese dato calculan la frecuencia usando la fórmula 8.1. En la guía está especificado, ¿listo? Ya que hicimos los datos de la tabla número 3, hablemos un poquito de esta señal. Observen por qué se llama media onda. Porque ella solamente toma la mitad del ciclo, el ciclo positivo. Observen que aquí va la señal subiendo, llega a cero, ya no corrige la parte negativa, o sea, la desprecia, la corta. Entonces, por lo traza una línea recta. Entonces, si vamos comparando, traza una línea recta, aquí también traza una línea recta y vuelve y sube. Es decir, me corta la mitad de la señal, ¿listo? Entonces, técnicamente, por eso se llama media banda, solamente analiza la parte que está hacia arriba de la señal, entonces esa positiva. Observen que viene positivo, baja, ya no sigue bajando la corta, cuando vuelve y retorna a la parte positiva aparece. Por eso tenemos, o se denomina el nombre de media onda. En este caso tenemos el ciclo positivo. ¿Listo? Eso sería todo para la parte número 3. Tengan cuidado con la explicación que se les da acá para que respondan otras preguntas más adelante. Bueno, muchachos, ya pasamos de la onda, de la media onda, ¿cierto? Vamos ahora a hablar de la cuarta parte, que es la onda completa con capacitor de 47 microfaradios. Digamos que este es nuestro esquemita, ya lo voy a mostrar un poquito mejor en el programa. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente para esta parte vamos a graficar la señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios. O sea, le vamos a introducir este capacitor, indicando sobre ella el título y los respectivos ejes con la escala utilizada. Digamos, aquí no vamos a tomar datos, sino vamos a analizar, estudiar la gráfica, vamos a analizar el comportamiento, porque esas preguntas de cómo es la señal, ustedes la deben responder acá en la tabla número 5, ¿listo? En la tabla número 5 ustedes deben describir cada una de las señales. Ahorita hablamos de esta forma. Entonces es bueno que vayan anotando o tengan en cuenta las características de cada una de las gráficas. ¿Listo? Entonces vamos ahora a ver en nuestro programita cómo funciona esta cuarta parte de la señal. Listo, nos encontramos en la plataforma del programa, entonces vamos a observar que nuestra señal de onda completa con capacitor es la siguiente. Entonces, si yo hago una analogía con el circuito de onda completa, observen que eran los 4 capacitores, el transformador, la señal que viene de la red y una resistencia, esta sería para una onda completa. Digamos que ahora me interesa a mí tener esa onda completa, porque la idea no es perder energía, pero le voy a introducir, observen que el circuito es similar, pero le voy a introducir ahora un capacitor. En este caso el capacitor es un capacitor de 47 microfaradios. Dependiendo cómo sea este capacitor, podemos cambiar las variables o la característica de la señal, o sea, es decir, la forma, ¿listo? Este sería nuestro capacitor. Entonces vamos, como ya corrimos los datos, tenemos la información, digamos aquí nuestro programita, este equipito va a ser el osciloscopio, nos va a mostrar la señal. Entonces vamos a darle en la señal y ver qué sucede con la gráfica, ¿listo? Entonces, muchachos, esta es la señal que obtuvimos. Observen que abajo la señal del transformador, la azul, sigue manteniendo un color, no la tenemos que graficar. Entonces, le van a tomar el pantallazo a la gráfica roja, que como ven, el título dice señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios. Esa es nuestra señal de onda completa, pero le introducimos el capacitor. Observen qué pasa con la señal. Observen que ahora sí ya tiene como un poco más de característica de continuo. Entonces, ¿qué hacen los capacitores? El capacitor es un dispositivo que almacena carga, digamos que eso ya lo vimos en la práctica pasada. Como almacena la carga, entonces nosotros vemos que, si recordamos la gráfica anterior, era un pico que sube y baja, ¿cierto? Subía, entonces habían como un efecto de rizado de valles, ¿cierto? Entonces, cuando bajaba, la señal estaba perdiendo energía debido a la resistencia, entonces lo que hace el capacitor es que le da la energía que hace falta, y por eso cada vez que comience a bajar, el capacitor suministra voltaje cada vez que baja, y lo trata de mantener como si fuera una línea recta. O sea, de aquí viene la definición de que la corriente es continua. ¿Listo? Dado que esos dispositivos siempre se diseñaron con un capacitor, esos capacitores lo que permiten es esto, que la oscilación del voltaje o la corriente, en este caso nuestro voltaje, en un dispositivo de corriente continua, no oscile un poco en magnitud, o sea, para que se vean esos bajonazos de tensión. Digamos que como lo veríamos, un ejemplo, las lámparas, cuando ustedes ven que como que baja la tensión, como que oscila un poco, quiere decir que el capacitor
podría ser una de las causas que ya está comenzando a fallar. ¿Listo? Entonces, observen que aquí ya podríamos nuestro valor de voltaje continuo. Digamos que si yo nosotros usáramos la herramienta, pues ya podemos ver que el voltaje, en este caso, se mantiene en este valor. ¿Listo? Ese sería el voltaje o la gráfica que ustedes van a anotar allá. Anotan el titulito, las características que les acabo de mencionar. Y digamos que recuerden cuál es la función del capacitor. La función del capacitor es almacén. Como él almacena carga, él suministra el voltaje, ¿cierto? Que hace falta cuando la señal comienza a caer para que se mantenga en continuo. ¿Listo? Esa es la característica de esta señal. Listo, muchachos. Llevamos 4 partes, ya casi hemos terminando. Vamos ahora para la quinta parte. ¿Qué dice? Dice la señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios. Entonces, al montaje que teníamos anteriormente, le vamos a sumar ahora una resistencia de 470 ohmios. Entonces, en nuestro montaje, observen que era el montaje similar al anterior con el capacitor, pero ahora le añado una resistencia después del capacitor para ver qué cumple o qué función tiene esas resistencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta parte? Pues lo mismo, la grafiquita, indicamos el título y la anexamos en la parte de procedimientos. No vamos a hacer ningún cálculo. La idea es centrarnos o escribir dicha señal. ¿Vale? Entonces vamos a ir a la parte, a nuestro programa para ver cómo funciona. Bueno, muchachos, nos encontramos acá ahora. Vamos a hacer la señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios y vamos a tomar lo que es la resistencia de 470 ohmios. Entonces, ven, como les mencionaba, el circuito es el mismo, tenemos el capacitor, pero ahora le señalamos o le indicamos una resistencia de 470 ohmios. Digamos que es una resistencia pequeña. Entonces, vamos a ir a nuestro programita, le vamos a dar clic, vamos a ver qué sucede. Entonces observemos que nos apareció. Observen que la señal, la roja va a ser nuestro voltaje de salida en continua, es la señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios y resistencia de 470 ohmios. Entonces tomen el pantallazo para que recorten y acomoden la gráfica. ¿Listo? Ya tienen el pantallazo, entonces esta sería la parte que ustedes van a analizar en el informe. Entonces, ¿qué vamos a analizar de esta gráfica? Observen que la función sigue siendo continua, entonces tiene valores positivos, no baja, ¿listo? La transformadora, digamos que por el momento no la analizaríamos. Pero observen qué hizo la resistencia. Digamos que antes cuando estaba el capacitor nos daba una línea recta, ¿cierto? La resistencia, observen que hizo que el voltaje cayera hasta cierto punto y después comienza a subir y a bajar, ¿listo? Este efecto que se ve acá es conocido como voltaje de rizado, ¿listo? Es un voltaje debido a la resistencia. ¿Por qué pasa esto? Esto es debido a que la resistencia tiene el papel en un circuito de descargarlo. ¿Listo? Ellos son los responsables de robar la energía. Además que para algunos pueden decir que son, ¿por qué si no creo que perder energía? ¿Por qué se la ubico en un dispositivo? Las resistencias son importantes porque digamos que si yo no colocara resistencia a un equipo, digamos a un computador, a un televisor, cuando lo desconecte del toma, pues él va a tener la carga almacenada al capacitor, o sea, va a quedar con carga. Y si yo vuelvo y conecto el televisor, ¿cierto? Y ese televisor no tuviera resistencias, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Pues tendríamos la corriente que tiene almacenada más la corriente que le inyecta, entonces puede haber una corriente que se choquen o en diferentes caminos y pues se podría generar en ese caso una especie de corto o explosión. ¿Listo? Entonces la resistencia lo que hacen es que descargan el equipo y por ende eliminan todas esas cargas remanentes. Entonces observen que aquí eso sería más o menos la función de una resistencia. Dependiendo del valor de la resistencia, este voltaje rizado va a ser más grande o más pequeño. ¿Por qué pasa esto? Digamos que la resistencia, digamos que tengo el voltaje continua, ¿qué hace la resistencia? La resistencia comienza a robarse esa energía, ese voltaje, se lo empieza a perder, pero lo pierde de forma, digamos, lineal, no tan rápido, o sea, no cae así como una línea recta, sino comienza a caer, porque en ese momento el capacitor también está peleando con ella. Entonces, mientras la resistencia roba, el capacitor concede, o sea, le da carga. Entonces, en ese caso, el capacitor observen que él le da un valor y vuelve a continuo. Entonces, hay una pelea continua entre ellos dos. Entonces, es el efecto de rizado. Digamos que para evitar ese efecto de rizado, pues yo trataría de escoger una resistencia de algún otro valor que no robe la energía tan rápido. ¿Listo? Digamos que esa sería la gráfica y la explicación del propósito de una resistencia, en este caso una resistencia pequeña de 470 ohmios. Entonces, en la parte computacional tenemos la siguiente parte, muchachos. Ustedes observen que el programa, como les decía, el circuito es el mismo, lo único que cambia es ahora la resistencia de 47 kiloohmios. Ya tenemos nuestros datos guardados. Entonces, vamos a darle nuestro osciloscopio a ver qué función nos da. Nos muestra cuando introducimos en nuestro circuito una combinación, una resistencia de grande.
Entonces, observemos, muchachos, ahora aparece nuestra gráfica de la roja, tomen el pantallazo de la gráfica roja, listo, la recortan allá para que solamente se vea esa parte, y observamos que la roja es la señal de onda completa con capacitor de 47 microfaradios y la resistencia de 47.000 kilómetros. Observen que la señal prácticamente vuelve a ser continua. En este caso, ¿qué pasa? Cuando la resistencia es demasiado grande, ¿cierto? ¿Qué hace? Que ella no roba tan rápido la energía, pues no la disipa tan rápido. Entonces, por eso el efecto de rizado disminuye. Digamos que si yo quiero que el voltaje no oscile tanto, ¿cierto? Lo que hago es colocar una resistencia cuando está en continua para que no, grande, en un valor grande comparado con el que teníamos anteriormente, para que el voltaje se mantenga casi que constante. ¿Listo? Digamos que cuando también un efecto de fluctuación puede ser eso, que la resistencia grande se haya dañado, ¿cierto? Y necesitamos cambiar la resistencia. Digamos que ahí estaría la función de los ingenieros electrónicos, ¿listo? En mirar cómo es el comportamiento. Digamos que ya hemos analizado dos elementos, el transformador, cómo es su señal, analizamos cuál es la función de los diodos que nos vuelven, según la configuración, una configuración de onda continua, sabemos que es continua, analizamos cuál es el papel de los capacitores en este tipo de circuitos, ¿cierto? Y analizamos también el papel de las resistencias. Digamos, cuando la resistencia es grande, observen que no abre tanto, ¿listo? Digamos que la resistencia no roba tanta energía. Entonces, digamos que esta es la gráfica que ustedes van a anotar y con eso sería la toma de datos, ¿listo? Vamos a proceder, ¿qué más se debe hacer en el laboratorio? Entonces, muchachos, ya terminamos la parte de procedimientos, volvemos ahora a la parte de análisis de datos para seguir continuando con las tablas de datos que nos hacen falta por llenar. Entonces dice la primera parte, utilizando el voltaje pico-pico de la tabla 1 y la ecuación 8.2 encuentra el voltaje RMS del transformador. Entonces ustedes van a la tabla 1, ¿cierto? Se las voy a mostrar. En la tabla 1 ya teníamos anotado el voltaje pico-pico que era el señal del transformador y si usted utiliza la ecuación 8.2 para calcular el voltaje RMS. Entonces teníamos el voltaje pico, lo dimos entre 2, ¿cierto? Y eso nos daría el voltaje de rizado. RMS, perdón. ¿Listo? Ese voltaje RMS es el voltaje que ustedes van a anotar en la tabla número 4. ¿Listo? Que es el que está acá. Entonces anotan ese dato acá, haciendo esa operación. Entonces toman el dato pico, perdón, de la tabla 1, operan en la ecuación 8.2 y el resultado que les dé lo anotan acá. Recuerden que el procedimiento que estoy mencionando con la fórmula 8.2 debe aparecer en la parte de procedimientos o anexos. ¿Listo? Ese sería el primer dato. Entonces seguimos analizando qué otro dato vamos a tener. Entonces dice acá, el valor teórico del voltaje pico-pico o el voltaje pico, ¿cierto? De salida del transformador es de 12 voltios. ¿Listo? Entonces aquí ya les doy el voltaje del transformador, que ese era el voltaje estándar del transformador que yo utilicé. No eran los 127, el transformador pasa de los 127 voltios y los transforma a 12 voltios, que es el valor teórico. ¿Listo? Entonces a este voltaje de 12 voltios, muchachos, ustedes le sacan el voltaje RMS con la ecuación 8.2 y lo anotan acá, ¿listo? Donde les estoy señalando. Entonces lo anotan en el valor teórico, ¿vale? Lo anotan acá, ese sería el valor teórico, ¿listo? Entonces toman el 12, lo dividen entre raíz de 2 y sería el valor RMS teórico. Teniendo estos dos datos, calculamos el porcentaje de error, que el porcentaje de error se encuentra con la ecuación 8.3, ¿listo? Digamos que ya quedó claro cuál es el experimental y cuál es el teórico. Entonces seguimos leyendo, ¿qué no hace falta? Registre la frecuencia en la tabla 1. Entonces nosotros ya teníamos la frecuencia calculada en la tabla 1, la anotamos acá, ¿cierto? Y ese sería el dato experimental. Y para la frecuencia teórica, observen, usamos el valor de 60 Hz, que digamos que eso es un dato ya estándar, ¿listo? Que es la frecuencia de la red de corriente alterna a nivel de Colombia, ¿listo? Y con estos dos datos calculamos el porcentaje de error, tal cual como dice la parte del procedimiento número 4, ¿listo? Con esto ya tendríamos técnicamente la tabla número 4 solucionada. Pasamos ahora a seleccionar la parte de la tabla número 5. ¿Qué debemos hacer en la tabla número 5? Dice, describiendo cada una de las señales observadas en la pantalla de los osciloscopios, a las grafiquitas que yo les mostré, durante el transcurso de la práctica, base su descripción en la forma, periodo, frecuencia, función, escalas de calibración, etc. Entonces van a tener acá, tenemos cada una de las señales que vimos, cada una de las partes. Entonces parte 1 la del transformador y así sucesivamente, fueron 6 partes de procedimientos. Entonces lo que yo voy a escribir son las gráficas. En la primera de la gráfica azul, que es la del transformador, ustedes van a decir allá, el voltaje pico fue de tanto, tuvo un periodo de tanto, una frecuencia de tanto, la gráfica tiene un comportamiento de tal forma, digamos lineal, elíptica, exponencial, etcétera, ¿cierto? Que es periódica, cada cierto tiempo se repite, cositas así. La idea es que ustedes sean lo mejor descriptivos. Aquí se evaluará
qué tan bueno redacten y escriban esa función. Se hace lo mismo para la banda completa, digamos que todas las gráficas que son de aquí para abajo eran las gráficas rojas, entonces ustedes las describen allá, periodo, frecuencia, cómo es su comportamiento, qué pasó, etcétera, ¿listo? Y con esto llenarían lo que es la tabla número 5. Teniendo toda esta información, pues ustedes ya pueden pasar a responder las preguntas de control. Desde aquí dice, de acuerdo a la señal observada en la cuarta parte del procedimiento, ¿cuál es la función del capacitor? Entonces aquí es cuando introducimos el capacitor. Yo en el video ya anteriormente les expliqué cómo funciona. Entonces si no lo recuerdan, pues vayan a la parte donde expliqué esta gráfica, la cuarta, y anotan allá con sus palabras de buena redacción qué es lo que hace el capacitor en este tipo de circuitos. Lo mismo se hace para la quinta y sexta cuando introducimos la resistencia pequeña a la quinta, la resistencia grande. Entonces vean allá los procedimientos y aquí escriban cómo es la señal. ¿Listo? Aquí escriban la función en la pregunta número 2 y en la tercera describan cómo se ve la señal. Continuamos viendo nuestra guía de laboratorio y observen que ya terminamos, que quedan las conclusiones. Recuerden que las conclusiones comienzan en verbo y en pasado y tercera persona. Se concluyó, se estudió, se analizó, se interpretó, etc. Y hagan esas conclusiones de acuerdo a las gráficas, de acuerdo a los datos. Ustedes pueden hacer una conclusión por gráfica, etc. ¿Listo? Y pues ya está la información de la bibliografía, ¿vale, muchachos? Yo les voy a compartir el link del video, les comparto esta nueva guía y espero que tengan un éxito en la práctica de laboratorio y recuerden que estoy atento a todas las preguntas que tengan en el para con respecto a esta práctica denominada rectificación de corriente alterna mediante la modalidad virtual. Entonces fue un gusto haberles explicado esta parte y que tengan un excelente día.